Marianela, de Benito Pérez Galdós, nos cuenta la historia de un amor imposible y cómo este sentimiento puro pasa a convertirse en la perdición de sus protagonistas. La novela trata de cómo Nela, una huérfana fea y deformada, se enamora de Pablo, ciego de nacimiento y a quien sirve como lazarillo. Es una novela que contiene elementos tanto del romanticismo como del realismo. Estos elementos están perfectamente marcados dentro de toda la obra y por ello es una de las obras maestras de Pérez Galdós. Iniciando con el elemento más fácil de analizar, tenemos al realismo. Tratándose de una corriente literaria que describe la realidad tal cual es percibida, en la novela podemos encontrar con frecuencia detalladas descripciones de los lugares, el entorno y los personajes. Más allá de lo físico, en la novela también encontramos al realismo, en el contexto político y económico en el que viven los personajes. Sin ir más allá, Nela es una persona pobre que apenas tiene ropa que podrían considerarse más bien harap. Su pobreza es tal que incluso va descalza en gran parte de la obra. En contraposición, la familia de Pablo y el resto de personajes de la novela gozan de una posición económica más alta, teniendo oportunidades que Nela no podría tener en toda su vida. Este choque de clases deriva en uno de los problemas finales de la obra, y es en esto donde Pérez Galdós plasma el realismo sombrío que brinda un contraste de matices con los otros elementos de la obra que pertenecen al romanticismo. A continuación, un pequeño fragmento de las descripciones que se dan en la obra. Era una profunda grieta abierta en el terreno, a semejanza de las que resultan de un cataclismo, pero no había sido abierta por las palpitaciones fogosas del planeta, sino por el laborioso asadón del minero. Parecía el interior de un gran buque náufrago tendido sobre la playa, y a quien las olas hubieran quebrado por la mitad, doblándole en un ángulo obtuso. Hasta se podían ver sus descamados costillajes, cuyas puntas coronaban en desigual fila una de las alturas. Esta descripción, si bien puede prestarse a diferentes interpretaciones, dependiendo de los conceptos que maneje cada persona, no deja de ser una descripción propia del realismo que maneja la obra. Pasando a la corriente del romanticismo, podemos profundizar con los personajes de la obra comprendiendo su trasfondo y actuar en la novela. Comenzando con Pablo, tenemos un personaje que nació siendo ciego. Es el hijo menor en una familia de varios hermanos y, pese a su condición social y económica decentes, sin educación, más por deseo de los padres que por las oportunidades de su familia. La gran tragedia de Pablo y lo que lo caracteriza como un personaje del romanticismo es su ceguera congénita, un padecimiento que determina la percepción que tiene del mundo y de las personas que lo rodean. Es un obstáculo que lo limita en sus acciones, pero que lo forma como la persona que es cuando se introduce en la obra. He aquí un fragmento de la introducción del personaje en la novela. Sí, señor, de nacimiento, repuso el ciego con naturalidad. No conozco el mundo más que por el pensamiento, el tacto y el oído. He podido comprender que la parte más maravillosa del universo es esa que me está vendada. Yo sé que los ojos de los demás no son como estos míos, sino que por sí conocen las cosas. Pero este don me parece tan extraordinario que ni siquiera comprendo la posibilidad de poseerlo. Aunque podamos considerar que el nacer ciego es una tragedia para cualquier persona, su tragedia personal no acaba ahí, pues sus padres se encargan de imponer más límites a su vida que ya está limitada. Se le niega la educación para que siempre permanezca dentro del ambiente familiar, lo que lo llevó a desarrollar una ansia insaciable por salir y conocer el mundo que le fue negado. Fuera de su tragedia, y tal vez como fruto de ella, Pablo es una persona capaz de expresar sus sentimientos de manera desmedida, por aquella persona que es la más cercana a él, su lazarillo Nela. En todas las ocasiones en las que Pablo se refiere a ella, no tiene más que palabras hermosas y tampoco pierde la oportunidad para expresar sus sentimientos de gratitud y amor puro que tiene hacia la chica desamparada. Sin embargo, esto llega a cambiar cuando Pablo obtiene la vista. A partir de ese momento, todas las expresiones de sentimientos por su parte van dirigidas hacia su prima, situación que desemboca en el final de la obra. A continuación, un fragmento de las palabras de Pablo hacia su prima. Yo no sé lo que siento, añadió con perturbación, torpe la lengua, pálido el rostro. Cada día descubro un nuevo mundo, Florentina. Descubrí el de la luz, descubro hoy otro. Es posible que tú, tan hermosa, tan divina, seas para mí, prima mía, esposa de mi alma. Pasamos de Pablo a su coprotagonista, Marianela. Al igual que Pablo, su vida es una tragedia. Con sus padres fuera de su vida, fue acogida por la familia de Pablo, tratándola de la peor manera e inculcando en ella profundos traumas y problemas psicológicos como su baja autoestima. Por si no fuese suficiente, Marianela también tiene un cuerpo anormal para su edad y encima quedó deformada por un accidente en su infancia, mostrándonos que la vida de Marianela es y ha sido una completa tragedia en todos los sentidos. De la misma manera en que Pablo puede expresar sus sentimientos abiertamente, Marianela es capaz de sentirlos y ser consciente de ellos, pero su forma de lidiar con ellos es diferente, aunque no por ello deja de ser una característica del romanticismo en su personaje. Marianela en un principio se muestra reacia a aceptar los sentimientos que Pablo tiene por ella, a menudo negándolos por su sentido de inferioridad. Es rumbo al final de la novela cuando podemos apreciar los verdaderos sentimientos de Marianela. Después del intento de suicidio a causa de los conflictos internos provocados por sus traumas, Marianela acepta sus sentimientos hacia Pablo y solo espera ver
verlo para que dichos sentimientos afloren. Pero, como si se tratase de una irónica broma, Marianela termina muriendo por estos mismos sentimientos al presenciar que Pablo, ahora vidente, se ha enamorado de su prima. Es en este final en donde culmina la tragedia de ambos personajes protagónicos, con una Marianela muerta y con un Pablo que, si bien ahora puede ver, entra en un shock por la muerte de la compañera que estuvo con él por tanto tiempo. Un final trágico y lleno de sentimientos encontrados y problemáticos, propios del romanticismo. La obra está llena de personajes que representan tanto el romanticismo como el realismo de la época, tales como los hermanos Golfín o Florentina, la prima de Pablo, pero es en los personajes principales en donde podemos apreciar los elementos de ambas corrientes con mayor precisión, pues son estos personajes los que tienen el mayor desarrollo y espacio dentro de la trama. La novela finaliza narrando cómo fue la sepultura de Nela y nos cuenta un poco de lo que pasó después de su muerte. De este modo, y como si de una broma se tratase, la obra cierra con la Nela siendo considerada una belleza y poseedora de lo mejor después de su muerte, como se narra en el siguiente fragmento. Cosa rara, inaudita. La Nela, que nunca había tenido cama, ni ropa, ni zapatos, ni sustento, ni consideración, ni familia, ni nada propio, ni siquiera nombre, tuvo un magnífico sepulcro que causó no pocas envidias entre los vivos de Socar.